Pero almuerzo no se entiende, ¿no? Alguna empanada. Pero que tal ese bueno,
Ya te paso los datos de la gracias.
el caso, estamos solicitando que el micrófono llegue pronto, es lo que falta. En unos minutos vamos a comenzar. Palestra Editores les extiende una cordial bienvenida a la presentación del quinto volumen de la serie Derecho Procesal Peruano titulado La motivación judicial por remisión per relacionem en el Derecho Procesal Peruano de la abogada Shirley Marisol León Bustamante, perteneciente a la colección Tesis y Monografías. El libro desarrolla un estudio sistemático de la motivación judicial por remisión en el derecho procesal peruano, situándola dentro del deber constitucional de motivar las decisiones jurisdiccionales. Desde una perspectiva histórica, constitucional y comparada, explica las condiciones bajo las cuales esta técnica puede integrarse válidamente al razonamiento judicial, respetando los estándares de motivación suficiente y control intersubjetivo. Para comentar esta publicación, contamos con la participación del Dr. Giovanni Priori Posada, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Consejo de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y coordinador de la serie Derecho Procesal Peruano. Juan Carlos Checli Soria, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Luis Alfaro Valverde, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, también coordinador de la serie Derecho Procesal Peruano. Y también Shirley Marisol León Bustamante, autora del libro, máster en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogada por la Universidad César Vallejo, a quienes agradecemos por su presencia y recibimos con fuertes aplausos. De igual forma, agradecemos profundamente la presencia de cada uno de ustedes y les invitamos a disfrutar de este espacio de reflexión y diálogo académico en torno a una obra que sin duda representa un valioso aporte para el estudio del derecho procesal. Sin mayores preámbulos, damos inicio a esta presentación invitando al doctor Giovanni Priori a iniciar con sus comentarios. Adelante. Muchas gracias, buenas noches con todos, con todas. Saludos especial a Shirley porque estamos en un día de fiesta. Siempre digo que la presentación de un libro, la presentación de una obra, siempre es una celebración para la academia, fundamentalmente para la academia peruana específicamente, y evidentemente para la autora del libro, porque este libro significa
en cierta forma un punto de llegada, pero también un punto de partida. Un punto de llegada respecto a la investigación específica, respecto al hito que supuso este trabajo, que consistió en la tesis para la sustentación del título de magíster, pero también es un punto de partida porque a partir de este momento se presenta una obra académica, se presenta un trabajo académico y como todo trabajo académico tiene que estar sujeto a crítica, a discusión, a opinión y en ese sentido es un punto de partida. Yo, además de la felicitación a la autora, quisiera ocuparme de la obra desde fundamentalmente tres aspectos, que son los aspectos que de alguna manera, por los que de alguna manera creo estoy aquí presente en esta mesa. La primera es en mi condición de codirector de la colección en la que se publica este libro. El segundo aspecto que quiero tratar es vinculado a mi condición de miembro del comité consultivo de la maestría en Derecho Procesal y el tercer aspecto es en mi condición de, perteneciente a la comunidad académica. Sobre lo primero, sobre este libro en la colección. Este es el número 5 de una colección de derecho procesal peruano que, codirijo, aunque en verdad todo el trabajo lo hace el profesor Luis Alfaro, con el profesor Luis Alfaro, y que la editorial Palestra ha tenido a bien, incorporar dentro de su sello editorial. Y este libro resulta un aporte muy importante y es una inclusión muy significativa en esta colección que pretende ser un espacio de promoción de trabajos académicos de calidad de autores peruanos. Y esto resulta muy importante porque muchas veces sentimos los académicos, y especialmente si somos jóvenes, que no tenemos los espacios necesarios o que no tenemos las oportunidades para presentar nuestros trabajos académicos. Y esta colección, que es una serie de derecho procesal peruano, quiere precisamente ser este espacio. Se ha construido como un espacio para que investigaciones de calidad, fundamentalmente, pero no solo, fundamentalmente, de jóvenes investigadores, encuentren aquí el escenario para someter a crítica, para ingresar, para presentar en la comunidad académica sus trabajos. Y es para la colección un verdadero privilegio tener una obra de esta calidad. Una obra de esta calidad que reúne varios aspectos positivos. El primero, debo decir que preparando esta presentación leía y me atrapaba el libro, porque la primera cosa positiva que tiene el libro es que tiene una estructura sistemática clara y coherente. Está escrita con una claridad y eso hace que uno pueda entender e ir hacia el fondo de la profundidad de los temas que aborda. El libro, como muy bien ha sido dicho, tiene fundamentalmente, no diría 3, 4 aspectos fundamentales. Uno, tiene un desarrollo histórico breve, pero muy conciso y muy sustancial sobre el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Y además, y esto es algo que yo subrayo siempre,
cuando uno está en una investigación, frente a un texto de investigación peruano, es un desarrollo histórico que se conecta con la realidad histórica peruana. No es un desarrollo histórico que está pensado en Grecia, que también, por supuesto, digamos, con los antecedentes históricos que correspondan, pero se conecta también a la realidad histórica peruana. El segundo aspecto positivo que hace muy interesante el libro es el tratamiento de la motivación de las resoluciones judiciales en un aspecto doble, no solamente como un derecho fundamental, y lo que supone esto, digamos, el contenido de la motivación como derecho fundamental, sino también a partir de lo que significa el razonamiento judicial y los fines que la motivación debe cumplir hacia la, digamos, como parte de la legitimación del sistema de justicia. El tercer aspecto, que es un aspecto sumamente interesante, es el derecho comparado. Pero además sumamente interesante porque no es un tratamiento del derecho comparado en abstracto, sino a partir de jurisprudencia de otros países donde se muestran ejemplos que sustentan la tesis del autor. Y por último, debo decir que el texto, que supone una investigación dogmática con estos componentes históricos y derecho comparado muy importantes, tiene un aterrizaje práctico fundamental. A mí me ha encantado, debo decir, el cómo no existe, bueno, no sé si decir esto, porque si no los voy a desincentivar de leer el libro, pero digamos, a mí me ha gustado mucho cómo se trabaja situación por situación, es decir, no se descarta la motivación por remisión por el solo hecho de ser motivación por remisión, sino que se analiza situación por situación en qué casos sería válido y en qué casos deja de ser inválido. Eso me parece una contribución sumamente importante porque demuestra hasta dónde ha llegado, digamos, hasta dónde ha sido profundo este razonamiento analítico del autor. Esto en mi condición de director o codirector con el profesor Luis Alfaro de esta colección. Mi segunda condición, los otros son más breves, no se preocupen, es como miembro del comité consultivo y exdirector de la maestría en Derecho Procesal, porque este es un trabajo que se comienza a escribir en las aulas universitarias, específicamente en la maestría, y que es sustentada como una tesis en la maestría. Y a mí me llena de enorme alegría el hecho que un trabajo académico que comienza en la universidad termina siendo publicado y termina siendo puesto y sometido al debate público de la Academia Nacional. Porque ese es el significado de la universidad en su compromiso con la sociedad. Que las investigaciones no queden en un recinto cerrado, sino que las investigaciones, a partir del dato empírico y concreto de la realidad nacional, porque este libro la tiene a partir de análisis jurisprudencial, haga una propuesta académica con solvencia y lo someta nuevamente a la sociedad. Toma datos de la realidad, lo procesa y lo vuelve a poner en la realidad a través de un libro. Y esa conexión, en el caso concreto de la maestría en Derecho Procesal de la PUC, creo que es algo que enorgullece o que debería orgullecer a la universidad. Lo tercero, decía yo, como miembro de la comunidad académica peruana, porque este libro va a suponer, a mi juicio, un material de lectura obligatoria para muchos de los estudiantes de pregrado
y de posgrado que quieran comenzar a estudiar el tema de la motivación. Porque está trabajado con tanta claridad y sistematicidad que es un aporte significativo. Y además, creo también es un aporte para revisar críticamente la labor jurisdiccional, porque aquí hay un análisis sumamente interesante de jurisprudencia y de cómo la jurisprudencia conversa, porque finalmente, esta es una opinión, ¿no? Está dicho así, pero finalmente la motivación judicial por remisión es una situación de diálogo. Es una situación de diálogo entre la sentencia que está dictando el juez con el acuo, con el que emitió el presente vinculante, con las partes o con el Ministerio Público en el caso que se plantea. Es decir, hasta qué punto ese diálogo y esa conversación suple o no suple el deber de motivación de las resoluciones judiciales. Y creo que ese es el aporte significativo a la Academia Nacional que tiene este trabajo, el de ponernos en este contexto, no de porque a veces a veces los trabajos académicos comienzan con una exclusión absoluta de una posición. Aquí no, aquí se dice en qué casos sí es posible y en qué casos no es posible. Y para eso hace un desarrollo teórico muy importante, pero además analítico de las circunstancias en las cuales esto es posible. Por eso quiero reiterar mi felicitación a la autora. Creo que en mi condición de codirector de la colección, miembro del comité consultivo de la maestría y como parte de la academia, debo felicitar y me siento muy feliz de tener este libro girando ya en el mundo académico para poder debatir, discutir y dialogar con él. Felicitaciones. Agradecemos los comentarios del profesor Giovanni Priori. Gracias también por este enfoque del aporte del libro a nuestro círculo académico. Ahora escucharemos los comentarios del magistrado Juan Carlos Checle Soria. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Estimados profesores Priori y Octavio, estimada Shirley, y quiero felicitar a Shirley en primer lugar y agradecerle por esta invitación y hacerme partícipe de la presentación de su libro La motivación judicial por remisión, las relaciones en el derecho procesal peruano. También quiero felicitar a Palestra porque, como ha dicho el profesor Giovanni Priori, construir este espacio, que es un espacio de diálogo de los trabajos que hacen los alumnos de un máster y que luego ese esfuerzo se ve aquí, ¿no? Evidente, patente, en una obra que es puesta a nosotros para utilizarlas en nuestro trabajo diario incluso, ¿no? Quiero felicitar a Shirley porque, como se ha dicho, este ha sido su trabajo de tesis para su máster en Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica, que hoy nos congrega para su lanzamiento oficial. Segundo, felicitarla por el logro en su carrera profesional también. Soy testigo directo del trabajo de Shirley y de su dedicación, porque el trabajo que imprime al libro y tanto a su labor profesional, porque ha trabajado conmigo en el juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema, que evidentemente por el mismo trabajo que hacemos no es un trabajo muy fácil. Y Shirley ha sabido acompañarme y compartir las tareas que no siempre son fáciles para decidir. Y claro, estoy seguro que ese esfuerzo que me imprimió para trabajar en este proyecto, que es el libro que hoy se presenta, también lo hace en su trabajo diario. No voy a hacer aquí un discurso sobre la motivación de las decisiones, porque evidentemente todo el día, todos los días, me la paso decidiendo cosas, ¿no? Entonces, ya a partir de esta hora tampoco lo voy a cansar con ello. Sobre todo en aquellos que deciden sobre nuestros derechos, libertad, patrimonio y otros. No cabe duda que es una exigencia y una garantía del debido proceso y un control contra la arbitrariedad. Completa, clara y lógica debe ser esa motivación que permita conocer las razones por las cuales se concedió y se negó los argumentos que se presentan al que debe adoptar una decisión.
Evidentemente, cuando uno trabaja para adoptar una decisión, escucha a las partes, porque para mí eso es lo principal, y a partir de lo que ellos te presentan, tú tienes que hacer hoy un esquema de procesar información, incluso cuando estás escuchando la audiencia. Y eso pasaba cuando trabajamos con las audiencias. Y 3 justificaciones deben abordarse: hechos y pruebas, normas o reglas aplicables, y cómo conecto todo ello. Y eso, en la publicación de Shirley, ella nos hace notar este trabajo que se hace desde la motivación por revisión. La estructura argumentativa debe ser sólida, coherente, congruente y clara. Ello significa, en pocas palabras, que se ponga con claridad el porqué de la decisión. Significa ello que se debe decidir sobre los aspectos esenciales y relevantes de cada caso que se traiga a decidir. La extensión no necesariamente significa solidez. Diferenciando argumentación de motivación, aunque están estrictamente vinculadas y dependientes entre ellas, contamos hoy con distintas técnicas o herramientas. La argumentación es una habilidad técnica, mientras que la motivación es un deber y una garantía del debido proceso, como también lo ha señalado Giovanni. Shirley nos presenta, en los capítulos que desarrolla en su texto, el perfil histórico, su evolución en el derecho nacional, los modelos de procedencia y cuál es el problema de esta herramienta, útil, pero que tiene sus riesgos. Como bien señala, quiero repetir, Shirley, la motivación por revisión es una técnica para resolver casos y opera cuando quien adopta la decisión hace suyos los argumentos de una decisión previa. No cabe duda que es una herramienta útil, te permite ahorrar tiempo. Además, en las conclusiones del trabajo de Shirley se aprovecha de la justificación en otra. Considero hoy que es relevante, dado que la jurisprudencia, como motor que imprime predictibilidad y seguridad jurídica, evita contradicciones que afectan al sistema judicial. Y sobre todo hoy que tenemos, por lo menos en la parte penal, y también creo que en lo civil y constitucional, una jurisprudencia bastante extensa, con un pequeño detalle: no está sistematizada. Y creo que eso es todavía una tarea que tenemos que resolver. Pero siempre existen peros. Utilizar esta herramienta para encubrir falta de análisis, distorsión en los hechos, o eludir tener una decisión o posición propia. Hay que evitar la automatización. Es verdad que hoy la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, es útil para nuestro trabajo. Sin embargo, tener cuidado con los riesgos que trae ello. Copiar y pegar sin revisar es malo. Si ello es aplicable al caso concreto, evitar que se nos anule la labor de análisis e interpretación del decisor. Evitar que la motivación se convierta en un ejercicio burocrático, porque ese es un gran riesgo que te lleva la motivación por revisión, ¿no? Y eso muy bien Shirley lo explica con casos, ¿no? Y como tú has señalado, ese trabajo de construir desde los casos una posición crítica es lo resultante que creo que trae el trabajo de Shirley. Atienza, que es un profesor en la Universidad de Alicante, lo señalaba que quienes adoptan decisiones no solo deben explicar, sino justificar con razones aceptables y lógicas, amparadas en el ordenamiento jurídico. Nuevamente, felicitarte, Shirley, por tu trabajo, que hoy lo pones a disposición de la academia, y estoy seguro que va a ser una herramienta útil, no solo para los estudiantes y para la labor académica, sino también para los que todos los días trabajamos realizando decisiones que tienen que ver con los derechos de la persona. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Shirley, por traernos al escenario procesal jurisdiccional que aporta la obra. Ahora escucharemos los comentarios del profesor Luis Alfaro Álvaro. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas los presentes. Gracias por acompañar a Shirley en este momento importante, en este momento de fiesta académica, como dice muy bien el profesor Giovanni Prioli. Quiero, antes de conversar sobre lo que tenía preparado para exponer, agradecer primero a la editorial Palestra también por el apoyo a este proyecto.
que como se menciona, el propósito es, y muy bien ha presentado el profesor Giovanni, ¿no? Compartir, difundir, exponer a la crítica las investigaciones de jóvenes investigadores peruanos sobre problemáticas, situaciones controversias que atraviesa la justicia peruana. Y esta obra es un lugar común de ello. Y también agradecer al profesor Giovanni Priori por su apoyo, sobre todo por la paciencia. Siempre pienso que en las comunicaciones de este proyecto está en una lista muy larga de todos los correos que tiene que siempre estar respondiendo, comunicándome, y yo le agradezco mucho la paciencia de estar respondiendo. De hecho, no sé cómo hace para responder tan rápido, a veces con César, que está aquí también con nosotros, nos preguntamos ello, ¿no? Porque con tanto actividad que tiene el proyecto, se toma el tiempo de responder. Y gracias por hacerlo en particular por este proyecto, ¿no? Así que, ahora quisiera hablar sobre el trabajo de Shirley, pero ya se ha comentado bastante sobre las reflexiones del contenido de la obra, ¿no? Así que voy a tomarme aquí una pequeña licencia para poder más bien hablar algunas cuestiones casi personales o infidencias del trabajo, lo que hay detrás del trabajo, porque este es el producto final de una investigación, del cual tuve el gusto de asumir como asesor. Y entonces lo que quiero comentar primero es sobre ello, ¿no? Cómo así Shirley, o conozco a Shirley en este camino de la investigación, y debo confesar que en realidad Shirley viene o se acerca a mi persona para el asesoramiento de este tema, de ya una investigación o de algunas asesorías o orientaciones previas de la profesora Eugenia Ariano, ¿no? De hecho, cuando Shirley se comunicó conmigo, tenía esas cartas de referencia, entonces lo pensé 2 veces, por supuesto, y dije, bueno, habrá que ver el tema, revisé el plan, el proyecto, y me pareció efectivamente interesantísimo, ¿no? Creo que Eugenia tiene también esta preocupación por hacer investigación a partir de los problemas jurídicos peruanos, ¿no? Ese es, creo que es un rasgo característico de la Academia Nacional. Es una constante preocupación. Y Shirley traía este tema, ¿no? Este tema que es bastante conocido en la práctica jurídica, pero poco o nada investigado, ¿no? La Academia, respecto de este tema, de la motivación por remisión, se mantenía un poco al margen, ¿no? Entonces, asumí la asesoría y bueno, con bastante expectativa, ¿no? Y felizmente, ¿no? Shirley pues mantuvo la constancia, no decepcionó, y por la disciplina sobre todo, ¿no? Porque este trabajo, como repito, es el producto de toda una investigación, y como sabemos la investigación requiere el estudio, la revisión no solo de literatura. Este trabajo ha seleccionado la jurisprudencia y los casos de manera muy cuidadosa, agrupándolas, sistematizándolas y analizándolas críticamente. Esto no es sencillo de hacer, esto es una labor que merece dedicación y esfuerzo y cuidado, ¿no? Yo en todos los avances y las revisiones de los trabajos y las reuniones, ¿no? Shirley me presionaba para revisar, ¿no? lo que tenía y el modo como lo analizaba. Me pareció muy interesante. Concuerdo con el profesor Giovanni que aquí esta obra es el reflejo de una preocupación de parte de la academia de dar alguna luz sobre cómo trabajar con esta problemática, asumiendo no una posición totalmente escéptica ni tan optimista, sino analizando situaciones concretas en donde podrían esto resultar ser viable con ciertos criterios. Y eso también me parece resaltante en la obra, ¿no? Quien pueda leer el trabajo verá aquí algunas, no solo un trabajo descriptivo, ¿no? Sino también prescriptivo, propone cosas, cómo trabajar con estos casos, ¿no? Y eso es algo que noté desde el primer momento, y finalmente, por supuesto, la defensa y todo, que es otro tema. El profesor Giovanni sabe muy bien que en las defensas de grado de la maestría
procesal en Católica son bastante rigurosas, fuertes, ¿no? De hecho, en la defensa creo que me sentía más nervioso que Shirley por el jurado que tenía, el profesor Reinaldo Bustamante, el profesor Sergio Casaza, y entonces, sin embargo, Shirley nuevamente creo que supo defender su tesis, la tesis de la tesis, ¿no? Es decir, una propuesta que no es escéptica, esta idea no aleja la posibilidad de usar la motivación por remisión, pero tampoco lo acepta sin condiciones, ¿no? Propone, sugiere, establece criterios, agrupa, sistematiza, y esta creo que es una labor que finalmente hoy lo tenemos en esta obra, ¿no? Entonces, también debo mencionar que la constancia y la disciplina en el trabajo es digna de admirar, ¿no? Y que de hecho he aprendido bastante siendo disciplinado. Creo que esa es la única forma de lograr nuestros objetivos finalmente, ¿no? Se puede tener todo el talento del mundo académico, pero si esto no viene acompañado de una disciplina, realmente no se quedan solo en ideas o algunos sueños, ¿no? Hoy es una realidad este trabajo y por tanto saludo y felicito por ello. Una cuestión también importante que debo mencionar es la preocupación del trabajo de la autora por revisar la jurisprudencia, ¿no? Esto significa, como lo digo en el prólogo también, algo de esto lo mencioné, el placer también de hacer el prólogo, es que las investigaciones nacionales sobre las problemáticas jurisprudenciales no se queden solo en los discursos teóricos que ayudan bastante para comprender el fenómeno, sino que aterricen en las problemáticas concretas, el análisis de las resoluciones, ¿no? Por supuesto, este es un trabajo, una labor más exigente, ¿no? Yo no sé cómo hacía Shirley entre su trabajo y hacer la investigación. A menudo, a veces uno desiste, ¿no? Lo digo por experiencia, o demora, dilata las investigaciones, ¿no? Porque la investigación en general no es algo cuyos réditos sean inmediatos. La investigación es un trabajo silencioso, es un trabajo de dedicación que casi nadie sabe sino cuando recién sale la obra, ¿no? Entonces hacer esto y trabajar también debe ser un reconocimiento, Shirley. Espero también seguir lo mismo, ¿no? Hacer todo el esfuerzo al menos para lograr los propósitos. La teoría dialoga con la práctica, ¿no? Este es un ejemplo de este caso, ¿no? Y propone y sugiere. Finalmente, como lo ha dicho muy bien el profesor Giovanni Priori, este es el número 5 de la serie, ¿no? Pero para este año se espera que por lo menos 3 números también salgan, cuyos temas de investigación también es un reflejo de las preocupaciones de las problemáticas nacionales, ¿no? Jurisprudenciales. Y por tanto hay 4 números anteriores y 3 que vendrán. Los anteriores, aquí también tenemos algunos autores, César Muich está por ahí, Adán también está. Entonces los trabajos posteriores de Jonathan Quispe, Maciel Rodríguez y Luis Bravo, que vendrán en estos meses, espero, y se está trabajando con ello, también suman a esta serie, ¿no? Y esperamos, y el profesor Giovanni sigue teniendo toda la paciencia para estos números que están por venir, y agradezco también a la editorial por su apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Alfaro, por sus palabras y comentarios sobre el esfuerzo también de la autora. Y ahora sí, escucharemos las palabras de la autora de la obra que nos convoca. Adelante. Buenas noches con todos. Quiero empezar en esta ocasión agradeciendo a Dios, porque Él es el que ha guiado siempre nuestros caminos. Quiero agradecer a mi familia que está aquí presente, en especial a mi madre, que es la mujer que siempre me ha guiado, es un ejemplo para mí a seguir. Con los pocos estudios que ha tenido, le admiro demasiado. De verdad, ella me ha enseñado que si uno quiere algo, lo va a lograr, simplemente positiva. Y de verdad estoy muy contenta que esté acá, que me acompañe. Quiero también agradecer a los panelistas
Es muy bonito para mí poder contar con ellos porque hay muchas anécdotas. Al profesor Giovanni Priori es a quien yo admiro desde que estudié la carrera de Derecho. Recuerdo que uno de los primeros artículos que me llamó mi atención en el tema procesal fue sobre la tutela jurisdiccional efectiva en las situaciones jurídicas materiales, y desde ahí es como que dije, yo quiero especializarme en Derecho Procesal, y lo logré. Entonces para mí es un honor que él comparta esa mesa hoy conmigo. Al doctor Juan Carlos Checle Soria, como él le dijo, he tenido la oportunidad de trabajar como el doctor en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, de quien he aprendido mucho, y de verdad le tengo un gran cariño, no solamente en el tema laboral, sino también en la amistad que hemos podido consolidar y compartir muchos aspectos importantes. Al doctor Luis Alfaro, para mí él ha sido el motor más importante para que se dé realidad esta obra. Porque como él decía, yo siempre lo tenía ahí, profesor, ya tengo un capítulo, y él siempre estaba ahí. Ha sido muy importante también en las revisiones porque era tan minucioso que me mandaba con comentarios, hay que mejorar esto, hay que arreglar esto. Entonces para mí de verdad tener a los 3 panelistas aquí presentes significa mucho y estoy muy agradecida. También veo muchas caras de personas muy importantes, magistrados con quien he tenido el honor de trabajar y quienes me han enseñado un montón, y que les puedo decir que esta obra también ha sido la labor que he compartido con ellos. Amigos desde la universidad, de la infancia, compañeros de trabajo y todo el público en general, que de verdad gracias a la editorial Palestra, porque sin ellos no se había logrado el poder publicar este libro, y a la maestría en Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es interesante porque el libro inicia, o por qué se me da el interés de poder empezar a investigar sobre la motivación por remisión. Esto surge realmente en mis inicios de labores en la Procuraduría del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, porque yo notaba que el Tribunal de Fiscalización Ambiental hacía lo que se llama la motivación inalunde, también conocida como motivación por remisión, pero en este caso más específico, porque se remitían a los informes técnicos para poder resolver los casos. Podía apreciar que lo mismo pasaba en el proceso contencioso administrativo, pero ya aplicándose a la motivación por remisión. Cuando yo postulé la maestría de Derecho Procesal, recuerdo que estaba el profesor Giovanni Priori y la profesora Eugenia Ariano, que también estoy agradecida porque también me ha guiado los primeros inicios para hacer esta tesis, y fueron ellos los que me dijeron, hay que reconducirlo en un aspecto más jurisdiccional y procesal. Y es así como inició toda esta investigación. Y dije, voy a hablar entonces sobre la motivación por remisión. Y ya empecé a hacer un análisis porque después de eso yo empecé a trabajar en el Poder Judicial, tanto en la Corte Superior de Justicia de Lima y en la Corte Suprema, actualmente donde laboro. Y entonces ahí podí ver más amplitud sobre la jurisprudencia y cómo se aplicaba este tema y cómo los jueces podían motivar en muchas ocasiones las salas superiores por remisión. Entonces eso fue la inquietud y dije, voy a estudiar sobre la motivación por remisión. Me di cuenta que pasaba algo interesante, esta técnica de motivación que parece inofensiva y que si bien ayuda y coadyuva la labor del juez, podía en muchos casos caer en una crisis de la motivación. Podí ver que en realidad si esta estaba legitimada o era violada, y me di cuenta que no, constitucionalmente está reconocida. El Tribunal Constitucional en reiteradas jurisprudencias, y yo sé que muchos de ustedes han leído y han escuchado, dice que una decisión se encuentra debidamente fundamentada, así sea concisa, breve o por remisión. Y después de eso también logré analizar de que anteriormente, en el año 1991, con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el derogado artículo 12, se reconocía esta técnica de motivación. Porque ese artículo establecía de que al absolver el grado, el Tribunal Superior podía reproducir los fundamentos de primera instancia. Con la profesora Eugenia Ariano recuerdo que empezamos a analizar de que en esos años había la fórmula o la técnica que los jueces siempre usaban, por sus fundamentos confirmaron o de acuerdo con el dictamen fiscal. Entonces podemos ver que había muchas resoluciones. En el Bacario, en este caso de la Corte Suprema, logré ver jurisprudencia donde las salas constitucionales aplicaban esa técnica. Van a ver que en los anexos y vitales del libro hay algunos ejemplos. Después de eso, me empecé a cuestionar y empecé a darme cuenta de que en sí no es, o sea, el cuestionamiento no es si la motivación por remisión es o no legítima. El tema es que la podemos aplicar, pero debemos aplicar, en este caso, ciertos criterios para que no caigamos, en este caso, en una motivación aparente. Y es por eso que cuando yo inicio a hablar en el libro, son 4 capítulos, como bien lo dijeron los profesores,
El primer capítulo se enfoca en el tema de la historia de la motivación y cómo es concebida en este caso la motivación como un derecho fundamental y como un deber del juez. Un deber donde empieza a aplicar el tema del control intersubjetivo. El juez, más allá de también motivar las razones de su decisión, también las partes y la sociedad en general pueden velar por esa motivación. En este caso, por las dos funciones, endoprocesal y extraprocesal. Después de ello, en el segundo capítulo, ya en el núcleo del problema, empiezo a centrarme sobre la técnica de la motivación por remisión, en un ambiente también histórico y también un ambiente conceptual y las nociones de qué consiste, y con ello traigo el derecho comparado. Trato 3 países, entre ellos Italia, España y Ecuador. Me centré mucho en Italia por el tema de que hay uno de los autores italianos, procesalistas, Michel Tarufo, quien habla en su obra sobre la motivación de la sentencia civil, sobre esta técnica de motivar. Y él dice que esta técnica se aplica en 2 supuestos. Uno, cuando el Tribunal Superior, en este caso, se remite o reproduce argumentos de la resolución recurrida. Y en el segundo supuesto, cuando el juez reproduce el razonamiento de un precedente. Es por ello de que se enfoca la motivación por remisión en este segundo capítulo, en esos 2 enfoques. Ya en el tercer capítulo lo traigo en la jurisprudencia nacional. Y es aquí donde primero empiezo a analizar el tema del ordenamiento jurídico. Si esta técnica se encuentra o no regulada en nuestro sistema y si se encontró en su momento como el derogado artículo 2. También empiezo a hablar sobre el tema del requerimiento fiscal, porque hasta el día de hoy ese artículo, que es el 142, todavía no ha sido derogado y se aplica, por decir, en el caso de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, todavía hay supuestos y casos que se aplican. Después de eso también empiezo a traer resoluciones, tanto en el ámbito penal, constitucional, civil y administrativo. Hago un análisis de las mismas donde ustedes van a poder ver los aportes y identificar cuándo se ha aplicado o no la motivación por remisión. En el tercer capítulo ya empiezo con el tema de me corté. En el cuarto capítulo es donde empiezo a hablar sobre ya 2 aspectos importantes. Uno, los supuestos de procedencia, y el otro, los supuestos de improcedencia de la motivación por remisión. Cuando realmente procede en 2 supuestos, en los supuestos de hecho y derecho, que los van a poder entender sin espolear más lo del libro, y también en los supuestos de improcedencia. Ahí sí quiero aportar algo, ¿no? En la actualidad lo que sucede es el tema de citas o las citas textuales de la jurisprudencia, y también el poder adherirse a las pretensiones de las partes. Sucede que cuando yo estaba en la maestría, recuerdo que con la profesora Generano me empecé a cuestionar, ¿no? En el tema del requerimiento fiscal y también de los sujetos procesales, si ya no hablamos en el tema penal, me decía, vámonos a la materia civil. ¿Qué sucede cuando una de las partes argumenta y el juez también va a traer o reproducir esos argumentos? Y ella siempre me decía, porque ella también en un momento, en un artículo, logró hablar sobre la motivación por remisión. Me decía, eso no necesariamente es motivación por remisión. ¿Por qué está vedado para el juez decir la adhesión o los fundamentos de las partes como parte del sustento de su decisión? No todo lo que tú puedes adherirte, magistrado, necesariamente tiene que ser motivación por remisión. Y es ahí donde yo pongo a hacer esos supuestos y cuándo lo voy a aplicar y cuándo no se aplicaría. Para no vedar esta técnica, lo que he planteado son criterios para que se puedan aplicar y para que, en este caso, la sociedad jurídica pueda analizarlo y ver también, estoy abierta a las críticas para poder saber si es que realmente mi concepción y las conclusiones que he llegado puedan llegar a más allá de un libro y también aplicarse en la jurisprudencia. Por ello, quiero agradecerles nuevamente a todos y a ustedes en la editorial. Les invito a leer la obra y también a que puedan continuar conmigo en los logros que se vienen. De verdad, muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora León, por confiar en Palestra para la publicación de la obra. Gracias también al profesor Priori y también al profesor Alfaro por llevar a cabo esta serie tan importante y relevante para el círculo académico. Por el tiempo podemos acceder tal vez a 2 preguntas de parte del público.
para que nuestro panel de expertos puedan resolverlo. Así que si hay alguien que tuviera alguna pregunta formulada en mente en el transcurso de las ponencias, puede levantar la mano. Muy bien. Gracias. César Proaña de la Corte Suprema. En realidad es un orgullo para la institución lo que han logrado, ¿no? Creo que la Corte Suprema en sí, el Poder Judicial, es un lugar donde puede obtenerse todo ese material para poder mejorar el propio servicio de justicia y poder contribuir, como decía el profesor Priori, también a la academia. Felicitarte por esto, que se lo acabo de pasar a mis asistentes diciendo, miren lo que pueden hacer, ¿no? Pero tiene de repente dos tareas para mí. Una es lo que se ha venido dando en la primera y en la quinta sala de Derecho Constitucional, ¿no? La llamada motivación la motivación en serie, ¿no? Entonces, yo pensé en realidad que, bueno, ahora sé que es tu tesis, o sea, de hace tiempo, pero pensé encontrar de repente algún comentario tuyo. Esperaría que lo puedas analizar y que podamos escucharte sobre cómo lo ves, cómo lo analizas desde ese punto de vista de la motivación y de la garantía que responde, de los requisitos que debería tener, ¿no? Y ese es un punto. Y lo segundo, que hay una comisión que ha formado el Poder Judicial, una comisión interna para la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial y proponer algo en el tema de la casación. Y ahí se está tocando un tema sobre la motivación en las sentencias, ¿no? También sería bueno que de repente, bueno, yo voy a decir que te entreguen los materiales de trabajo que estamos teniendo acá. Ya creo que están llegando algunos a su etapa final, para saber también tus opiniones. Gracias y felicitaciones, y nuevamente también a los que te han apoyado en eso, tus profesores, ¿no? Tu profesor de tesis, tus profesores en la universidad, que en realidad son los que incentivan esta labor, y a la editorial, que creo que es un compromiso fuerte con difundir estas obras. Gracias. Gracias por sus palabras. Adelante, doctora. Gracias, doctor Bolaño, también gracias por asistir, es un honor para mí tenerlo acá presente. Bueno, respecto a la motivación en serie, sí he logrado leer, me parece muy interesante en muchos aspectos, ¿no? Igual justamente en el tema, relacionándolo un poco con la motivación por remisión. Desde mi perspectiva, yo tampoco la debería. Al contrario, creo que al final coadyuva en el deber del juez y también en el derecho fundamental de las partes, porque también ayuda en el tema de la carga procesal que hoy en día enfrenta el Poder Judicial y la Corte Suprema. Creo que es algo que también he visto que sucede mucho en este caso en las salas penales. Por ende, en estos aspectos, siempre y cuando los casos que se ven en particular no afecten las garantías de los justiciables y se logra resolver de una manera oportuna cada caso en concreto, para mí es de bienvenir, porque al final es una manera de motivar. Por otro lado, sobre el tema de la reforma, será un honor poder ver el material, y sí me gustaría también, si es que la oportunidad se da, de poder participar, dar comentarios. Creo que ahora en la Corte Suprema, justo yo soy presidenta en la Sala Penal Permanente, para mí siempre hay muchos cambios, hay muchas perspectivas. Ahora estamos con el tema del doble conforme, que sé que puede ser muy criticado, pero también tiene sus aspectos importantes. Esto no es de manera de debate, pero es igual como la motivación en serie, ¿no? Son situaciones que al final, mientras que no se vulneran las garantías de los justiciables, van a poder llegar a que el deber del juez se complemente.
Entonces creo que en ambos aspectos es trascendental para los estudios y también en este caso que se mejore la metodología y la práctica judicial. Gracias. Muy bien. Ahora sí, continuando con el programa, vamos a darle un tiempo a la autora para que pueda brindarle unos obsequios a los panelistas que nos acompañan. Agradecemos nuevamente la asistencia de cada uno de ustedes y también de nuestro panel de expertos. Muchas gracias nuevamente por la confianza en Palestra Editores. Nos encanta promover estos espacios de diálogo y debate y de crecimiento académico. Sin más, damos por finalizado este evento de presentación. Será para una próxima oportunidad. Que tengan todos muy buenas noches. Invitamos a la audiencia, en la parte de afuera se encuentra el libro disponible para su adquisición y también deseamos compartir con ustedes un coffee break. Disculpa, voy a quitar el tripod, no te voy a